Hola, en esta parte de la presentación, que es casi como una segunda parte, en términos esenciales vamos a hablar pues, de los principios constitucionales de la contratación y de las fases de la contratación pública, como una reseña general. De previo vamos a simplemente recordar cuáles son los elementos de la contratación, que son los elementos que se relacionan o que se pueden identificar en todo contrato, sea público o no sea público. Así que vamos a hablar entonces de elementos, principios constitucionales y fases de la contratación administrativa. Con el gusto de saludarlos a todas y todos, muy amables. Y bueno, vamos a desarrollar la presentacióncita. Recordemos que como elementos de contrato están los sujetos. Ya hemos conocido desde licenciatura cuáles son los requisitos, régimen de compatibilidades y prohibiciones de los que participan en una contratación pública, tanto para los funcionarios públicos como para los contratantes. También el objeto debe ser cierto, determinado, ilícito, y en ese sentido tenemos que recordar que en un contrato público existen tres tipos de contenido. El contenido esencial, que es el que define realmente la esencia del contrato, es la especie de qué contrato se trata, qué es lo que queremos contratar. El contenido implícito, que en materia de contratación pública va a ser siempre el ordenamiento jurídico administrativo. Y el contenido eventual, que dependerá de cada caso concreto si existen algún tipo de condiciones particulares que se exijan. La causa del contrato, ya sabemos que es el porqué. El fin, ¿para qué? Debe satisfacerse siempre un interés público. Es muy importante que la finalidad pública esté de por medio. Es un contrato administrativo. Y las formalidades. En realidad, todos los contratos, sea en el ámbito privado o público, tienen estas formalidades. Sin embargo, en el ámbito público, en contratación pública, se hace énfasis en estos tres tipos de formalidades porque tienen una regulación jurídica particular para cada una que, por supuesto, debemos respetar. Las formalidades anteriores al contrato que aluden al procedimiento en cómo seleccionamos al contratante de la administración, las formalidades concomitantes, cómo se celebra el contrato, y las formalidades posteriores, cómo se ejecuta el contrato. Eso es muy importante tenerlo presente, porque en materia de contratación pública sí que están debidamente separadas y sí que están debidamente reguladas, y por supuesto que debemos entonces adecuarnos a saber en qué fase estamos para saber entonces cuál es la normativa aplicable y más que normativa cuál es el ordenamiento jurídico aplicable. Y la voluntad, por supuesto, que aplican las reglas del derecho común, puede haber vicio o dolo de la voluntad. En realidad, eso es un repaso muy rápido de lo que vamos a hablar, y ya ustedes habrán leído en el voto 998 del 98, es de los principios constitucionales de la contratación administrativa. ¿Por qué es importante verlos? Porque van más allá de una mera disquisición filosófico-jurídica acerca de la contratación. En realidad son los criterios orientadores que sirven para interpretar en todo momento la aplicación práctica de los contratos y por tanto es muy importante tenerlos presentes. Lo primero que debemos decir es que la Sala Constitucional ha establecido en un voto en el 6754 del 98 que como regla general la administración pública debería utilizar siempre la licitación pública, porque es lo que garantiza publicidad y porque en la licitación pública es donde se busca que la mayor cantidad de personas que quieran ofertar se oferten y por tanto se permitirá con eso que la administración pueda seleccionar la mejor oferta. Todo esto, por supuesto, encuentra sustento en el interés público. El otro elemento es que los principios, o no elemento como principio, pero una reflexión que hace la Sala Constitucional en ese voto 998 del 98, es que los principios se conciben como números apertus, es decir, que se conciben como ampliamente desarrollables, es decir, que no solo son los que establece este voto 998 del 98, sino que pueden ser cualquier otros que en el futuro se digan. Claro, eso nos deja cierta indefinición y cierta incerteza, por lo que para efectos instrumentales del curso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como vamos a elencar una serie de principios que pareciera que son esenciales y elementales, indispensables para el desarrollo de toda contratación pública. Por último, como un elemento que también está como principio, es desarrollar el tema de que la legitimación sobre el control de los fondos públicos que se utilizan en la contratación administrativa es por intereses difusos. Si bien es cierto no llega a nivel de acción pública, pero me parece que sí ha ampliado muchísimo el criterio porque lo establece como intereses difusos y entonces en ese sentido es digno de resaltar. Vamos entonces propiamente dicho a los principios que sirven para toda
bueno, para casi todos los tipos de procedimiento, perdón, de contratación. El primero es el de libre concurrencia. Al menos en la licitación pública, como regla general, se busca que la mayor cantidad de personas que quieran participar puedan participar, se les permita, tengan esa libertad de participar, que cualquiera pueda concursar. Y entonces en ese sentido es muy importante que se tenga como un elemento esencial en materia de contratación, que la mayor cantidad de personas pueda participar. Por supuesto, otro principio, que haya igualdad de trato entre los oferentes, es decir, no podríamos hacer discriminaciones odiosas porque entonces no se cumpliría con el principio de legalidad y en última instancia discriminando puede hacer que desechemos de manera muy notoria una oferta que podría ser buena y que podría ser muy adecuada conforme al interés público solo por criterios discriminatorios, que por supuesto en el ordenamiento jurídico costarricense no son admisibles. El principio de justicia, de equidad, que es la justicia en el caso concreto, y lealtad en la formación y ejecución del contrato son indispensables. En todo contrato, no solo en contrato público, pero es que es muy importante que exista esa lealtad que se desarrolla también con otro principio constitucional que ya mencionaremos, que es el de buena fe, para que exista siempre lealtad y justicia en el proceso de formación, en el proceso, es decir, de cuando estamos seleccionando la oferta y en el proceso de ejecución del contrato. El principio de publicidad es otro principio importantísimo. No podríamos incluso garantizar libre concurrencia si nadie sabe que el concurso existe. Por eso es que se exige la publicidad, para que se pueda dar a conocer y por tanto, si todos conocemos el concurso o si la gran mayoría de personas tienen por lo menos la posibilidad de conocerlo porque está abiertamente dispuesto, ventilado, se está diciendo, se está comunicando, entonces implicaría que se podría garantizar efectivamente la libre concurrencia. Son dos principios que están sumamente ligados. Si no hay publicidad, si yo escondo la información de que existe un concurso, ¿cómo puedo esperar que la mayor cantidad de personas participen? Es importante este principio de publicidad entonces. Ya sabemos que como parte del derecho administrativo el principio de legalidad es esencial. Esto es básico y aplica para todo el ámbito del derecho público, incluido la contratación administrativa. La transparencia en los procedimientos. Los procedimientos tienen que ser transparentes, no pueden ser ocultos. Salvo la primera fase de recepción de ofertas, que hay un procedimiento ahí de secreto, una fase de secreto, para no dar ventajas indebidas a los otros posibles oferentes, todo lo que se desarrolla en un concurso público debe ser transparentemente expuesto. Tiene que haber criterios objetivos de evaluación de las ofertas. Tiene que haber transparencia en todo el desarrollo de los procedimientos. La eficiencia tanto en el desarrollo del procedimiento como la eficiencia tanto en el ejercicio y la ejecución del contrato. Esto es indispensable porque esto se sustenta en el interés público. ¿Para qué contratar algo si no nos va a servir o si no nos sirve cómo lo están ejecutando? Y en lugar de satisfacer el interés público, más bien se genera un daño al interés público. Tiene que ser un ejercicio eficiente. Como elemento indispensable es que tiene que haber responsabilidad. Todos los involucrados, tanto los funcionarios involucrados, los funcionarios públicos, como los oferentes, y ya cuando lleguen a ser contratistas, todos son responsables del buen desarrollo del contrato. No vale oponer que no conozco, que soy el oferente para decir que no sabía tal cosa o tal otra. Claramente el ordenamiento jurídico establece que todos están obligados a conocer el ordenamiento jurídico, a aplicarlo en el caso concreto y hacer que se cumpla el ordenamiento en un concurso público. Así que el no hacerlo, el desviarse en ese sentido, genera responsabilidad para todos los involucrados. Seguridad jurídica es muy importante, por eso mencionábamos que va relacionado, todos estos principios van muy relacionados entre sí, con el principio de transparencia, por ejemplo, porque resulta que si no sabemos cuáles son los mecanismos por los cuales se va a evaluar o los criterios con los cuales se va a evaluar una oferta y ver el cuadro de evaluación, pues entonces sería muy interesante porque en cualquier momento podría cambiar. O si no sabemos con el cartel de la contratación cuáles son las bases del concurso, puede ser que me digan hoy unas, mañana otras y pasado mañana otras, y entonces no pueda saber a qué atenerme. La seguridad jurídica es un elemento esencial en todos los contratos en general
y con mucho mayor razón en el contrato público, porque debe ser una herramienta que, conforme al principio de legalidad, proteja el interés público. Hay formalismos en los procedimientos que deben seguirse. No se puede contratar, como decimos muy popularmente, a las tontas y locas. Tiene que seguirse un protocolo de actuación definido, que ese es el procedimiento, para efectos de garantizar uniformidad en el trato, legalidad, transparencia. Entonces es muy importante que sepamos cuáles son las fases de los procedimientos de contratación, que ahora las vamos a ver, para efectos de cumplir con este formalismo. Que repetimos, no es solo por el formalismo mismo, tiene que ver con una garantía de seguridad jurídica y de transparencia. Tiene que haber un equilibrio de intereses, es decir, se pueden desarrollar modificaciones en el contrato, pero lo que no se puede admitir es que exista una modificación que perjudique o que altere la esencia. Mencionábamos en una presentación anterior el ejemplo de que se pueden comprar televisores, pero si a medio camino nos dicen que se va a modificar el objeto del contrato, que se puede hacer, ya lo sabemos, como parte de una cláusula exorbitante se puede hacer, pero que digan, mire, ya no queremos televisores, ahora queremos vehículos. Entonces eso se altera la esencia del contrato y por tanto eso iría en contra de un adecuado equilibrio de intereses entre las partes. Sería por tanto inconstitucional. Por eso mencionábamos el rebus sic stantibus y que debe haber modificaciones o puede haber modificaciones, pero no en el elemento esencial del objeto del contrato. Lo mencionábamos, la buena fe como elemento de contrato es común a todo el ordenamiento jurídico. Ya sabemos que se pueden mutar las prestaciones, pero siempre en respeto del equilibrio de intereses. Y la fiscalización controladora en todas las etapas, tanto en la etapa de formación del contrato, en la etapa concomitante o en la etapa de ejecución. Siempre va a existir fiscalización contralora, es decir, fiscalización de la Contraloría General de la República, que puede existir, y también puede existir fiscalización por parte de los órganos de control de las administraciones públicas que contratan. Eso es el indispensable. Ahora vean, lo que vamos a hacer es un análisis de estos principios, pero me parece muy importante que lo comentemos un poquito más. Otro principio de la Constitución, de la contratación administrativa como principio constitucional, es el principio de control de la contratación pública. Vean, las contrataciones públicas requieren ser controladas desde un punto de vista jurídico, financiero, contable y de calidad. Eso significa que, por ejemplo, cuando recibimos las ofertas, tenemos que saber si jurídicamente se cumplen con los requisitos para que esa oferta sea considerada dentro del concurso como una oferta. Con elementos tales como que efectivamente tengan un mandato para hablar en nombre de la compañía, que no estén, a guisa de ejemplo, por supuesto, porque son muchísimos elementos que hay que controlar, que no esté con deudas con la seguridad social, porque entonces si tiene deudas con la caja, no se puede admitir la oferta, etc. El financiero contable si es viable, si el precio es ruinoso, si el precio es admisible, si el precio está sobrevalorado. Esos elementos son importantes para proteger el interés público y por supuesto el de resultados, el de calidad del producto o bien que se pretende o servicio que se pretende contratar, si es de calidad o no. Aquí regularmente las administraciones públicas han cometido errores que son dignos de resaltar para efectos de evitarlos en el futuro. Y es que en las contrataciones públicas se da un fenómeno muy interesante. Algunas administraciones, en lugar de hacer primero el control jurídico, porque en lógica debemos nosotros inferir que si jurídicamente no se puede obligar la persona que se está obligando que está ofreciendo se obligar como oferente. Repito, por múltiples circunstancias en términos jurídicos, porque está inhabilitado, porque no cumple con requisitos legales, etc. Si no es admisible esa oferta, no hay nada más que analizar, simplemente se excluye del concurso. Pero resulta que a veces las administraciones mandan a hacer los tres controles al mismo tiempo. Mandan a la dirección jurídica el análisis de la oferta en términos jurídicos, a la dirección financiero contable y a la dirección que está pidiendo o a la oficina que está pidiendo el bien para que revise la calidad. Y entonces hacen una especie, vean qué cosa más interesante, una especie de valoración como si fuera un aspecto de un partido de fútbol. Dicen, bueno, resulta que el jurídico nos dice que no es oferta por tal cosa, o sea, no cumple con lo jurídico. Pero financiero contable está bien y resulta que el objeto es de calidad. Entonces 2-1, sigamos adelante. Eso es absolutamente inadmisible.
y es importante hacerlo ver porque es una práctica que conlleva luego no solo el ejercicio de nulidades, sino que se ha perdido tiempo, y si la administración pública está contratando algo es porque lo necesita, y entonces estaríamos afectando el interés público en tanto y cuanto retrasamos la obtención del bien o servicio que ya la administración ha necesitado. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. El otro principio de intangibilidad patrimonial de los contratos tiene que ver con el equilibrio financiero, es decir, pueden haber modificaciones en el contrato y en el desarrollo de su ejecución, pero lo que no se permite es que exista una variación de forma que el contratista o la administración, cualquiera de las dos partes, vaya a ser afectada financieramente por esa modificación. Esto tiene muchísimo que ser conversado, es el tema en donde incluimos el famoso ajuste o reajuste de precios. Y es complicado, porque a veces el reajuste de precios es algo que se utiliza de forma inadecuada y más bien ha sido a veces en algunos escenarios motivo de hasta aprovechamiento en contra del interés público y de las administraciones públicas, como también ha existido escenarios en donde quien se ha aprovechado de la administración en perjuicio de la economía o en perjuicio del régimen financiero del contratante. Entonces es un tema que merecerá mención aparte cuando veamos reajuste de precios. El otro principio es el principio de libertad de contratación. Tanto para ofertarse, nadie puede ser obligado a ofertarse, pero si quiere ofertarse debe tener la libertad de hacerlo, debe permitirse hacerlo, y de seleccionar al contratista por parte de la administración. Y aquí vale el comentario muy rápido. A veces hay contratos internacionales con empréstitos internacionales que obligan a que solo sea una compañía del país prestamista quien sea la adjudicataria de ese contrato. Frente a eso, pregunto, ¿cómo les parece a ustedes? ¿No existirá por ahí una eventual violación del principio de libre concurrencia? Porque si yo digo que solo puede ser adjudicable o adjudicatario un contrato determinado la empresa del país que presta el dinero, pues entonces no hay libre concurrencia, se restringe muchísimo el ámbito de recepción de ofertas. Pero en fin, en estos casos que podrían ser discutibles, la Sala Constitucional ha dicho que no hay violación a los principios constitucionales, aunque sinceramente se queda uno con un sinsabor ahí, porque teóricamente la lógica indica que puede existir una limitación, pero por lo menos de alcance constitucional, la Sala ha dicho no es violatorio del derecho de la Constitución. Se los dejo como comentario porque por supuesto sé que ustedes van a investigar más sobre el punto. Luego el control sobre fondos públicos, ya mencionábamos que es de orden público, eso ya incluso lo mencionábamos anteriormente, y que la legitimación es por intereses difusos. Y algo importante, para contratar, el principio constitucional es que la administración solo puede contratar si tiene recursos públicos para pagar el bien o servicio. Es decir, tiene que tener disponibilidad presupuestaria para contratarlos. Existe una excepción en la ley que implica que cuando no tenga el dinero, pero obviamente necesite el bien o servicio, puede pedir a la Contraloría General de la República que se le autorice la compra a crédito y en el cartel debe advertirse, antes de que se reciban las ofertas, debe advertirse que es a crédito y que se pagará en el próximo ejercicio presupuestario, no en el actual porque no se tienen los recursos, comprometiéndose a reservar esos recursos. Eso es muy importante que lo tengamos presente. El otro elemento, bueno, lo mencionaremos ya cuando veamos la fase de la contratación, que es prácticamente, vamos a ese momento. En términos generales, es importante conocer cuáles son las fases de la contratación administrativa. Y hacia eso vamos. Pero para desarrollarlas, vamos a utilizar una segunda parte en este video para no cargar mucho el poder subirlo en términos informáticos a la plataforma de YouTube. Así que los espero ya en esta segunda parte. Vamos a empezar a conocer las fases de la contratación administrativa. Van a ver que es sencillísimo, pero eso sí, necesitamos verlo con detalle. Entonces, nos vemos en la segunda parte del video.